Bien, entonces en el curso que estamos llevando, lo que corresponde al control y supervisión de las obras públicas en el marco de la Ley de Construcción del Estado. Durante la primera sesión estuvimos viendo nosotros lo que corresponde la parte del marco normativo, ¿no? Que regula justamente este tipo de ejecución de obras públicas en el marco de la Ley de Construcción del Estado. Y en esa parte estuvimos citando de repente los 4 sistemas administrativos que están directamente relacionados con la ejecución de una obra, ¿no? Y todo empieza y lo que justamente en el marco de lo que corresponde a la Ley de Contratación del Estado, se cita directamente 3 sistemas, que son primeramente el Sistema Nacional de Abastecimiento, que regula en este caso justamente la Ley de Contratación del Estado. Tenemos por otra parte el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, ¿no? El SINAPLAN, que también regula lo que corresponde los documentos de gestión relacionados con el plan operativo institucional o el plan estratégico institucional, ¿no? Y el tercer sistema que la ley de contrataciones cita en el momento de elaborar el plan anual de contrataciones es el Sistema Nacional de Presupuesto, ¿no? Porque toda contratación, dice, tiene que estar incluida dentro de lo que corresponde el plan anual de contrataciones, y esta contratación, sea de bien, de servicio o de obra, tienen que guardar relación con las metas establecidas en el POI y tienen que tener recursos necesarios establecidos en el presupuesto institucional, ¿no? Entonces, son los 3 sistemas que la misma ley de contrataciones los cita directamente. Pero si nosotros nos estamos abocando a lo que corresponde al análisis de la ejecución de la obra pública, hay un sistema que necesariamente tenemos que tener conocimiento y interrelacionar justamente esta contratación con lo que corresponde al Sistema Nacional del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, ¿no? Más conocido como Convierte.p, porque de allí vamos a conocer nosotros bien el proyecto de inversión o bien la inversión, bien la IOR por la cual se está realizando justamente esta contratación, sea de bien, servicio y obra, ¿no? Que forman parte o es uno de los componentes de este proyecto de inversión o inversión. Bien, hicimos el análisis respectivo con respecto a esta parte, y sí, nos detallamos más en lo que corresponde, de repente centramos más la atención en lo que corresponde a la misma ley de contratación del Estado. Después hemos empezado ya a ver aspectos relacionados tanto con las funciones del inspector y las funciones del supervisor, centrando de repente mucho más aspectos relacionados con el control, ese control que tiene que hacer justamente bien el inspector o supervisor como parte de la ejecución de la obra, ¿no? Iniciamos nosotros esto justamente con la definición de qué cosa es una obra. Y para lo que corresponde la misma definición de la obra, también estuvimos considerando justamente la definición que está incluida en el reglamento de contratación relacionada con lo que corresponde el expediente técnico. ¿Por qué? Porque ya durante la ejecución contractual, que ya empezamos a ver nosotros en la sesión anterior, necesariamente ese expediente técnico es el que va a regular, ¿no? Justamente la correcta ejecución durante el periodo de la ejecución de la obra, que va a estar a cargo del contratista, y va a ser el control que va a realizar justamente el inspector o supervisor. Debemos tener en cuenta que ya cuando se va a iniciar el plazo de la ejecución de la obra, el expediente técnico que se va a considerar es el expediente técnico que ya incluye todas las modificaciones que se hayan podido generar durante el procedimiento de selección. En este caso, nosotros no hemos tocado procedimiento de selección, no es materia del curso, pero sí, entonces lo que hay que resaltar. Durante el procedimiento de selección se formulan por parte de los participantes del procedimiento de selección, se formulan consultas y se formulan observaciones. Las consultas se formulan con respecto a los diferentes documentos que forman parte del expediente, ¿no? de las bases del expediente de la contratación. Y las observaciones las formulan los participantes con respecto a incumplimientos que se pueden estar contenidos en estos documentos de las bases, incumplimientos de la ley de contratación del Estado o incumplimientos con respecto a la normativa, ¿no? Que guarda relación con el tipo o la naturaleza de la obra que se va a ejecutar. Si estamos viendo obras viales, se tendría que ver de repente algún incumplimiento respecto de repente a las normas que emite el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Y con eso se formulan las observaciones. Una vez que termine el procedimiento de selección y se absuelven también estas consultas y observaciones, todas forman parte ya del expediente técnico
¿cómo se llama? Las bases, de las bases integradas, ¿no? Y ya al postor ganador se le entrega ese expediente técnico, ya reformulado como producto de estas absolución de consultas y observaciones. Y con ese expediente técnico que es que se inicia el control. Allí vamos a tener nosotros lo que corresponde tanto al inspector o supervisor, vamos a tener nosotros lo que corresponde los planos, especificaciones técnicas, las especificaciones técnicas que estuvimos también citando, ¿no? ¿Por qué la importancia de estas especificaciones técnicas? Ahí están contenidos los procedimientos constructivos, las características o la calidad del material o insumo que se va a utilizar y los controles de calidad que se tienen que realizar, ¿no? Los métodos de medición y las formas de pago también que se van a realizar con una determinada partida. Otro documento que también hemos citado ya cuando es en la parte del perfeccionamiento del contrato. Concluyó el procedimiento de selección, se otorgó la buena pro a un contratista, quedó consentida, ¿no? Ya nadie objetó la buena pro, o si la objetaron, pasó al recurso de apelación a ser de repente resuelto bien por la entidad o bien por el OCE, ¿no? Entonces se emite la resolución, queda administrativamente firme esa buena pro, se suscribe el contrato. Un documento que hemos estado nosotros justamente citando también en la sesión anterior es, hay 3 documentos técnicos que le exigen al contratista que presente, ¿no? Dentro de los varios requisitos o otros requisitos que tienen que presentar el postor ganador. Ahí están la programación de ejecución de obra y su calendario de avance de obra, ¿no? De ejecución de obra, ¿no? Del que se compromete el contratista. Esta programación y este calendario de avance de obra justamente lo hemos estado citando en la sesión anterior. ¿Por qué? Porque ese calendario, el que presente el postor ganador, cuando suscribe el contrato, ese es el que vamos a necesitar nosotros para llevar a cabo el control, ¿no? De la ejecución de la obra del contratista que se comprometió a realizar justamente ese avance. Y ahí hay un límite que establece justamente el reglamento, que lo estuvimos citando. El reglamento de contrataciones establece que el avance acumulado a una determinada fecha, ¿no? El avance real a una determinada fecha, no tiene que ser menor al 80% del avance programado acumulado, ¿no? Del programado acumulado en una determinada fecha. El contratista se puede estar atrasando de repente 10%, 15%, hasta 19%, 9%, ¿no? Pero él continúa ejecutando la obra. Pero si no supera este 80%, y ahí también estuvimos indicando que ya es responsabilidad del inspector o supervisor hacer este seguimiento, porque en una primera oportunidad le va a exigir, le va a solicitar al ejecutor de la obra que presente su calendario de avance de obra acelerado, ¿no? Que reprograme la ejecución de la obra. Y si se repite en una segunda oportunidad ese que no supera el límite del 80% del avance programado, le comunica a la entidad y la entidad tiene que adoptar ya una de 2 opciones. La primera es intervenir económicamente en la obra, o la segunda, resolver el contrato, ¿no? Que es una de las 2 opciones que tiene que adoptar la entidad. ¿Qué más estuvimos viendo? Estuvimos viendo también la parte de las valorizaciones. Y ahí nos quedamos, ¿no? En la parte de las valorizaciones, justamente que guarda relación con el avance, ¿no? Y siempre recordar que, y aquí quiero, porque hicieron una pregunta a la parte final con respecto a los plazos. En lo que corresponde las valorizaciones, lo que sí hay que recordar y estuvimos viendo, sea por el sistema de precios unitarios, o sea, por el sistema de suma alzada, necesariamente hay que considerar ¿no? Necesariamente hay que considerar en lo que corresponde las valorizaciones, el metrado ejecutado, Si bien estamos acostumbrados nosotros que en el sistema de precios unitarios de valorizaciones siempre ponemos el metraje ejecutado, en algunas oportunidades en el sistema de suma alzada, ¿qué es lo que podría estar ocurriendo? Como se entiende que aquí en el sistema de suma alzada se le reconoce al contratista los metrados que están en el presupuesto, en algunos casos hay de repente el caso que se comete un error en el considerar en la valorización el metrado programado, ¿no? El metrado programado a una determinada fecha, un mes, ¿no? Eso no.
como vemos aquí, de la misma definición que establece el reglamento, necesariamente tiene que ser el metraje ejecutado en el sistema de suma alzada. No es el programado. ¿Ya? Eso hay que tener mucho en cuenta. Solamente para eso citaba esta lámina de la sesión anterior. Ahora, con respecto a la directiva a esta directiva de la gestión de valorizaciones en el SEACE, hubo una consulta acerca de los plazos. De los plazos, vemos en lo que corresponde la presentación de las valorizaciones por contratista, esto no ha variado, como le manifestaba, ¿no? Tanto el plazo de la valorización que presenta el contratista y la obligación que tiene, en este caso, el inspector o supervisor presentarlo a la entidad, esos plazos no han variado, no se mantienen, y ese es lo mismo que está establecido en el reglamento. Entonces, en el plazo justamente dice de 5 días contados a partir del primer día hábil del mes. Entonces, el inspector es el que revisa esto y lo tiene que entregarlo a la entidad. O sea, miren cómo aquí no ha variado estos 5 días hábiles que justamente lo citábamos también en la sesión anterior. O sea, el contratista presenta su valorización el último día de cada mes, ¿no? Que se realizan los trabajos. A partir de ahí que lo presenta, tiene 5 días hábiles el inspector para presentarlo a la entidad. Acá no ha variado. Los plazos que está regulando la directiva son los plazos que tiene en este caso el área usuaria al que le han dado justamente ese acceso al sistema de la gestión de valorizaciones en el SEACE. Ese funcionario del área usuaria tiene un plazo hasta 6 días hábiles para emitir su conformidad y observación. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Si acá ya hay 5 días hábiles que han transcurrido después que ha presentado el contratista su valorización, y sumamos aquí 6 días que tiene ahora el área usuaria para revisarlos y dar su conformidad, vienen acá ya prácticamente en estos son 11 días hábiles, acá ya son prácticamente, en días calendarios son aproximadamente 15 días calendarios. El área de logística y contabilidad y también tesorería, ¿no? Que son las áreas que ya le corresponde el pago, que tienen que pagarlo hasta el último día, tendrían bajo su responsabilidad este plazo restante, ¿no? Acá no está regulado. Lo que están regulando es para el área usuaria. Área usuaria, tienes hasta 6 días para justamente dar la conformidad de esta valorización. Pero en este interín puede formular observaciones y le devuelve, en este caso, todo por sistema, por el SEACE, ¿no? Le comunica las posibles observaciones, la registra en el SEACE, y esto automáticamente toma conocimiento el inspector o supervisor y lo comunica, en este caso ya con el residente. Vemos como la participación directa aquí en este sistema es responsabilidad supervisor o inspector. Acá no participa introduciendo datos o registrando datos, no participa el contratista. El contratista participa sí, ¿cuándo? ¿Por qué? Porque le llega todas las notificaciones, es decir, se va a estar tomando conocimiento automáticamente mediante el SEACE todas las notificaciones, ¿no? Entonces, pero en el plazo de 6 días, ¿no? Y con respecto a la consulta. Y bueno, estuvimos viendo los documentos que tienen que presentar. Vamos a entrar a ver ahora lo que corresponde en esta segunda sesión, el tema que tenemos programado. Empezamos con la ampliación de plazo, ¿no? Que son los casos recurrentes que se presentan durante la ejecución de la obra y donde tiene que haber tanto responsabilidades y funciones que tienen que cumplir lo que corresponde al contratista, también como los que ejercen la parte del control y la supervisión. Para poder analizar una ampliación de plazo, debemos recordar una cosa nosotros, es que la obra se entiende que está en plena ejecución, ¿no? La obra está en plena ejecución, de acuerdo a la programación de ejecución del contratista, y de un momento ocurre un hecho, ocurre una circunstancia que impide ejecutar esos trabajos que están programados, ¿no? Un hecho o una circunstancia. O sea, de un momento a otro ocurre una paralización, se paralizan los trabajos. ¿Y esto por qué hay que resaltar de repente en esta parte? Porque hay que diferenciarlo con respecto a la suspensión, que no estamos viendo aquí entrando a detalle acá, pero sino también para poder diferenciar.
¿Qué cosa es una paralización que más está relacionada con una ampliación de plazo? ¿Y qué es una suspensión? La suspensión es diferente. En la suspensión, antes de empezar con la ampliación de plazo, la suspensión es, nos ponemos de acuerdo, contratista, supervisión y entidad, porque ocurre un hecho que no es responsabilidad de ninguna de nosotros, ¿no? Ninguna de las partes, y decidimos, ¿sabes qué? Suspendemos los trabajos. O sea, es una paralización, ¿no? Pero acá la definición se suspende. O sea, suspendemos todos los trabajos que están programados. Pero como nos ponemos de acuerdo antes de que ocurra esto, nos ponemos de acuerdo y decimos, ¿sabes qué? Vamos a... Ocurrió de repente, podría estar relacionado también con casos que se generan por los fenómenos naturales, ¿no? Que de por sí le correspondería al contratista solicitar una ampliación de plazo, pero también se puede llegar al acuerdo de repente entre entidad contratista y supervisor, suspender. Porque ¿qué es lo que hacemos? Nos sentamos, conversamos y discutimos, ¿sabes qué? Vamos a suspender, hoy estamos 14 de diciembre, vamos a suspender los trabajos desde el 24 de diciembre al 15 de enero, por decir, ¿no? ¿Por qué? Por razones climatológicas y suspendemos los trabajos. O sea, ya sabemos que desde el día 20 o 15, ¿no? Mañana 15, 20 de diciembre, vamos. A partir del 20 de diciembre ya no vamos a realizar ningún trabajo de ejecución, ningún trabajo de supervisión y lo vamos a reiniciar el 15 de enero. Suspendemos los trabajos. Y cuando se suspenden los trabajos, acá no es como una ampliación de plazo que le reconoce mayores gastos generales, mayores gastos o costos directos, ¿no? En una ampliación de plazo, no. En la suspensión solamente se le reconocen los gastos necesarios que pueden ocurrir, que se pueden generar durante esta suspensión de trabajos, pero tienen que estar debidamente acreditados, ¿no? Acreditar esos gastos que están realizando de esa paralización desde el 20 de diciembre hasta el 15 de enero. Entramos ahora a esta parte de acá, ampliación de plazo. Estamos en plena ejecución de la obra, ocurre un hecho generado bien por el hombre, generado por un fenómeno natural, y o de repente no tanto por el hombre, fenómeno natural, sino que ocurre un hecho que está relacionado con el diseño establecido en el expediente técnico. Ya la primera sesión hemos estado viendo todas las modificaciones que se han incluido a la parte de las atención de las consultas, sobre todo esta atención de las consultas cuando guardan relación con una posible modificación del expediente técnico, ¿no? Los plazos, los procedimientos que se establecen. Ahora llegamos acá a la ampliación de plazo. Entonces, ocurre un hecho que podría estar generado con lo que corresponde la deficiencia del expediente técnico. Y está en plena ejecución de la obra. Entonces, está en problema de repente en una edificación. Se están realizando todos los trabajos de excavación, se quiere hacer ya empezar todos los trabajos de repente ya se acaba los trabajos de excavación, de relleno, todo, y hay problemas de la cimentación, ¿no? De repente el problema de los suelos no guarda relación con lo que está establecido, ¿no? Con la estructura del diseño establecido en el expediente técnico. Formulan la consulta contratista. Como estamos todavía en trabajos de cimentación, aquí prácticamente se paralizan los trabajos, ¿no? Porque yo no puedo continuar con los trabajos de repente de llenado de concreto, vaciado de concreto, ¿no? Y otros, los posteriores yo no los puedo realizar porque en realidad primero tienen que definirme acerca de los aspectos relacionados con el diseño mismo propio de la cimentación. Entonces, mientras remiten la consulta al contratista y esto no lo puede resolver el contratista, va a pasar un plazo. Y eso podría estar generando justamente una solicitud de ampliación de plazo. Entonces, para la ampliación de plazo, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tanto contratista, tanto inspector supervisor o también en este caso los funcionarios o servidores de la entidad, ¿no? Que son los que van a emitir el acto administrativo, ¿no? La resolución que aprueba la ampliación de plazo. La pregunta que se tiene que hacer cuando está ocurriendo un hecho de una ampliación de plazo es, ¿el hecho que está motivando la paralización modifica
la ruta crítica, y en este caso la mayor parte de ustedes que nos acompañan en esta sesión son ingenieros, arquitectos, que está directamente relacionado con lo que corresponde a la ejecución de las obras. La programación de obra que se exige al contratista dice tiene que estar elaborada la programación en base a la ruta crítica. Entonces la programación se realiza en base a la ruta crítica. La secuencia lógica de ejecución de partida ya está establecida en esta programación. Si estamos hablando de repente, la mayor cantidad de problemas se generan durante justamente los trabajos realizar los trabajos de cimentación, ¿no? Por lo general son ahí, ¿no? Empieza. Entonces, lo que tiene que establecerse justamente es ese hecho que está generando la paralización, modifica la ruta crítica de la programación de la ejecución de la obra, pero miren, aquí hay que advertir en la parte final de esta definición. Es la programación de ejecución de la obra, pero que está vigente al momento de la solicitud. Al momento que van a presentar la solicitud de ampliación de plazo, esa programación es la que se tiene que analizar. Sabemos nosotros que el número de solicitudes de ampliación de plazo no está definido. Es indeterminada la cantidad de ampliaciones de plazo que se pueden aprobar. Al igual que el número de prestaciones adicionales de obra tampoco no está definido. Pueden haber N prestaciones adicionales con sus correspondientes presupuestos adicionales. En ampliaciones de plazo es algo similar, ¿no? No hay nada definido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Si estamos en la ampliación de plazo número 3, ¿no? Supongamos una ejecución de obra de 150 días calendario. Una ejecución de obra de 150 días calendario, ¿no? Estamos por el día 70. Y en el día 70 de ejecución de obra, ya vemos nosotros que durante el interín del día 1 al día 70, de repente ya el contratista ya gestionó la ampliación de plazo 1 y la ampliación de plazo 2, ¿no? Y ahora, a partir del 75 días, se genera de repente un hecho que podría estar motivando una ampliación de plazo número 3, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Para más o menos ir viendo. Perdón. Bueno, tenemos los 150 días aquí, ¿no es cierto? Y acá estamos diciendo que es 150 días calendario. En estos 150 días calendarios, por aquí estamos en el día 70, como le manifestaba. Aquí en el día 70, a partir de acá ya se genera de repente un hecho que podría estar relacionado con una posible ampliación de plazo número 3, ¿no? Ampliación de plazo número 3. Pero ya anteriormente se ha gestionado por parte del contratista por hechos también que han generado la paralización de la obra, han generado aquí la ampliación de plazo número 1 y la ampliación de plazo número 2. Estamos acá. Ahorita vamos a tocar este tema para ver, justamente analizar esta parte de la programación de ejecución de la obra vigente al presentarse la solicitud. Cuando se va a presentar esta ampliación de plazo, o sea, vamos a analizar la programación de ejecución de obra, ¿no? Vigente al momento de la solicitud, tenemos que recordar que aquí se están generando el hecho que va a paralizar la obra. Podría ser desde el día 75 hasta el día 80, por si no son 6 días que se paraliza, hasta el día 80. Después del día 80, ya vamos a entrar a una parte del procedimiento de selección, tiene hasta 15 días, ¿no? Hasta 15 días tiene el contratista para poder solicitar nuestro. Entonces, justamente esta parte solicitud es cuando presenta aquí la solicitud el contratista, o sea, la posibilidad que tiene. Entonces, veamos acá. Programación de ejecución de obra vigente al momento de presentar la solicitud de la ampliación de plazo número 3. Lo que tenemos que ver aquí es que de repente, recordemos, si la ampliación de plazo puede estar de repente del día 10 al día 12, ¿no? Y aquí del 25 al día 40, lo que tenemos que considerar de repente si es que
con los plazos que tiene tanto la aprobación de la ampliación de plazo 1 o la ampliación de plazo 2, si es que ya se aprobaron estas, aunque lo dudo, ¿no? Por los plazos que tienen que ver. Por lo general son 15 días más 20 días, calendario son 20 días hábiles, son como 60, como 70 días. Bien, si estamos hablando de aquí del día 20, más 70 días, 90, si es que se aprueba esta ampliación de plazo de acá, la 1, si es que se aprueba, esta se estaría aprobando todavía por el día 70, 80. Y una vez que se aprueba, el contratista tiene que presentar su nueva programación de ejecución de o su reprogramación, considerando este plazo que le están otorgando en la ampliación de plazo 1. Entonces, si cuando presenta la ampliación de plazo 3, ¿cuál es la programación que utilizaría? Utilizaría la programación de ejecución de obra, para el ejemplo que estamos poniendo, utilizaría el contractual, ¿no? El que presenta el contratista al momento de suscribir el contrato. Entonces, eso es lo que tenemos que ver y eso es lo que exige el reglamento. Al momento de analizar nosotros la programación, tenemos que utilizar la programación de ejecución de obras vigente al momento que se va a presentar la solicitud, ¿no? Si la 1 acabó el hecho de acá, ¿no? Más sus 15 días, la 1 sí, ¿no? Definitivo, aquí cuando va a presentar la solicitud, él sí va a utilizar directamente esta programación contractual. La 2 también es posible, ¿no? Entonces, en este caso. Entonces, analizar siempre la programación de ejecución de obras vigente al momento que se va a presentar la solicitud. Ahora, el hecho que genera la paralización, ahora se tiene que analizar a cuál de estas tres causales se va a enmarcar. La primera causal dice por atrasos o paralizaciones por causas que no son atribuibles al contratista, ¿no? Que son la mayor, de repente, casos que se presentan. Segundo, la ampliación de plazo que se otorga, ¿para qué? Para la ejecución de prestación adicional de obra. Mira, esta segunda causal es específica, es para la ejecución de una prestación adicional de obra. Y la tercera es la ampliación de plazo que se otorga para la ejecución de mayores metrados y de estos mayores metrados en el sistema de contratación de precios unitarios. O sea, si vemos nosotros tanto la causal B y la causal C son específicas, ¿no? ¿Para qué? La primera para la ejecución de prestaciones adicionales y la segunda para la ejecución de los mayores metrados en el sistema de precios unitarios. Entonces, acá no vamos a entrar tanto en detalle porque la misma definición de esta causal acá ya establece que lo que hay que tener en cuenta aquí para la segunda causal es que se aprueba la ampliación de plazo de prestación adicional o mayores metrados, se aprueba una ampliación de plazo siempre y cuando la ejecución de esa prestación adicional o la ejecución de ese mayor metrado esté afectando la ruta crítica. Esto es lo que siempre se tiene que respetar, que afecte y que modifique la ruta crítica. Y este es para las tres causales. Porque puede haber trabajos adicionales que se ejecutan de manera paralela a los trabajos contractuales. En ese caso no se va a aprobar la ampliación de plazo. Se pueden generar ejecución de mayores metrados en el sistema de precios unitarios que se ejecuten de manera paralela al contractual, sí se puede realizar y no va a generar prestaciones adicionales. Lo que se tiene que demostrar en este caso, cuando se va a aprobar una ampliación de plazo, es que esta prestación adicional esté afectando o modificando la ruta crítica. Que este mayor metrado también esté modificando la ruta crítica. ¿Bien? Ahora, vamos a entrar a esta primera causal que es de repente la causal más, es la más repetitiva, ¿no? La que se cita y la que ocurre durante la ejecución de las obras. Y en este caso, ¿qué es lo que tenemos que ver nosotros? Acá, lo que tenemos que ver nosotros aquí es lo siguiente.
no hemos citado de repente, ya cuando hemos estado hablando de expediente técnico, si hay un documento de gestión interesante también que tiene que formar parte en el expediente técnico, es el estudio de gestión de riesgos. En este estudio de gestión de riesgos que tiene que elaborar el consultor de la obra o el consultor que elabora el expediente técnico, tiene que considerar, dice la directiva que ha emitido el OCE en el año 2017 con respecto a la gestión de riesgo. Y en esta directiva cita 11 posibles riesgos que pueden ocurrir durante la ejecución de la obra. Y en esta ejecución de esta gestión de riesgos durante la ejecución de la obra, lo que cita el contratista, inicia la relación de riesgos, lo inicia con posibles riesgos que están relacionados con la deficiencia del expediente técnico, ¿no? Entonces, y después están los otros riesgos, ¿no? El riesgo relacionado con, con los estudios geológicos, con la obtención de licencia, con la falta de disponibilidad de terreno, ¿no? Eso son los riesgos que están en la directiva. Entonces, miren cómo esos riesgos que están en la directiva del OCE, la directiva de gestión de riesgo, también guardan relación con los hechos que están generando paralización de ejecución de la obra. ¿Y cuáles son estos hechos que se generan, por ejemplo, con esta primera causal? Y lo que vamos a ver nosotros es la deficiencia del expediente técnico, la deficiencia del expediente técnico, ¿qué es lo que generan? Consultas. Y estas consultas, como lo hemos visto en la sesión anterior, el reglamento ahora lo establece directamente. Pueden ser consultas que pueden ser absueltas por el inspector supervisor o otras que tienen que ser derivadas al consultor que elabora el expediente técnico. Y los plazos también están establecidos, ¿no? Los plazos están establecidos. También está considerado en la última modificación del reglamento. Si se exceden estos plazos, ¿no? La atención a las consultas, y estas consultas guardan relación con trabajos que pueden modificar la ruta crítica, el contratista tiene derecho a solicitar ampliación de plazo por este periodo que ha quedado paralizada a la hora de los trabajos que forman parte de la ruta crítica, ¿no? Entonces miren cómo la deficiencia del expediente técnico y estas consultas relacionadas justamente con posibles deficiencias, ¿no? De este expediente técnico, ¿no? La consulta del expediente técnico, y lo que tenemos que ver aquí son sobre todo los plazos, ¿no? Los plazos con respecto a las atenciones de estas consultas. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos nosotros para poder justamente considerar de esta deficiencia del expediente técnico? Dentro de lo que corresponde al expediente técnico de las consultas, entonces va a haber un caso que citan los contratistas, es demora en la atención de consultas. Siempre y cuando, como le manifestaba, y el mismo reglamento ahora lo establece ya de manera detallada, siempre y cuando las consultas que se han dejado de atender dentro de los plazos establecidos guarden relación con trabajos que formen parte de la ruta crítica y no les permiten ejecutar, ¿no? Como producto también de esta demora en la atención de las consultas, en la aprobación de ¿qué? Del adicional de obra. O sea, para la aprobación de los adicionales de obra hay plazos, ¿no? Y si me excedo de estos plazos, también le va a generar lo que corresponde, la posibilidad del contratista de que se apruebe ampliación de plazo. Ese demora en la aprobación, ¿no? Porque el plazo también se demora. Ahora, hay demora en la elaboración del expediente técnico del adicional de obra. También, ¿no? ¿Por qué? Porque el reglamento establece su plazo para los 15 días que tiene que elaborarse el expediente técnico, pero dependiendo de la magnitud de los trabajos adicionales, de repente estos plazos no se cumplen. Y si se exceden estos, también va a dar la posibilidad
de generar una ampliación de plazo al contratista. ¿Qué otros hechos? Si hemos estado citando nosotros lo que corresponde a la directiva de gestión de riesgo. En la directiva de gestión de riesgos también aspectos relacionados con la falta de disponibilidad de terreno. Pero claro, si el terreno sí, de todas maneras la entidad tiene que entregarlo al momento de iniciar el plazo de la ejecución de la obra, ¿no? Porque es un requisito para poder dar inicio al plazo de ejecución de la obra. Pero sí, le entregan de repente, pero en estos tramos, en estas obras que tienen tramos justamente a tramos donde pasan por propiedades de terceros, en este caso las obras viales o las obras de irrigación, ¿no? Que pasan los canales de irrigación, los trazos pasan por las zonas de áreas que pertenecen a diferentes propietarios, y si alguno no está de acuerdo con el uso de esos terrenos, ¿no? De su propiedad, se puede paralizar la obra. Entonces ocurre también, ¿no? Falta de disponibilidad del terreno. Otro, de repente, la obtención de licencias, ¿no? Demonen la obtención de las licencias, ¿no? De licencias o autorizaciones, y de acuerdo a las normativas vigentes. ¿Qué otro? Los fenómenos naturales, ¿no? Que también es también lo que corresponde. Ocurren lluvias intensas, ocurre un sismo, ¿no? Y eso sí ocurre en esta parte. ¿Qué más? La obtención de licencia, falta de disponibilidad de terreno, la deficiencia del expediente técnico, que es lo más reiterativo, ¿no? Y así otros hechos que de repente, pero la mayor parte, como le manifestaba, se enmarcan en esta primera causal. Y sí, estos hechos que hemos estado citando, que son en materia solamente de relación, sí tienen que demostrarse tanto los primeros, tanto para la ejecución del adicional y tanto para la ejecución de los mayores metrados, lo que tenemos es ver cómo se ve afectada, cómo se ve modificada la ruta crítica. Bien, una vez que establecemos el hecho que está generando la paralización y guarda relación con lo que corresponde la afectación, modificación de la ruta crítica, acá lo que tenemos que ir a ver ahora son los procedimientos y plazos que establece el reglamento. El reglamento establece, una vez que concluye, todos inician el cuaderno de obra, ¿no? En el cuaderno de obra anoto el inicio y el hecho, el día final, que ocurre la circunstancia, el hecho o la generación del mayor metrado. ¿Quién tiene que anotarlo? El residente de obra, ¿no? En el cuaderno de obra. Una vez que termine el hecho, el contratista aquí ya es el contratista, tiene hasta 15 días calendario para poder solicitar, cuantificar y sustentar, ¿no? Son tres prácticamente el sustento que tienen que presentar en este caso el contratista, pero esta solicitud la presenta ante el inspector o supervisor y le remite una copia a la entidad. El inspector o supervisor tiene hasta 5 días hábiles para poder emitir un informe con respecto a esta solicitud. Si, por ejemplo, en esta extensión de plazo, ¿no? En esta extensión de plazo 1, el contratista pide una ampliación de plazo, por decir, por 20 días calendario, ¿no? Por 20 días calendario de solicitud. En el informe del inspector, el informe dice, saca su informe y dice, no, son 10 días calendarios. Puede ser, puede ser. Pero en este informe lo remite tanto a la entidad y lo remite al contratista. O sea, a los dos le comunica. Y una vez que tiene conocimiento de la entidad, tiene hasta 15 días hábiles para que resuelva y notifique. Lo que le han incluido ahora, en la última modificación de octubre, es que esta notificación se realiza a través del SEACE, ¿no? Ya no hay nada que por correo electrónico, ¿no? No, nada. Aquí o de repente en físico, ¿no? Aquí la notificación va a ser a través del SEACE. Si la entidad no emite pronunciamiento, dentro de este plazo se da por aprobado lo que el inspector le hizo conocimiento. Y en caso el inspector, supervisor, no emite este pronunciamiento,
la entidad es la que tiene que emitir el plazo. O sea, el mismo caso, ¿no? Y también tiene que, en este caso, también tiene que estar, o sea, el inspector no emite su pronunciamiento. Por eso que cuando le remiten, en este caso, la copia a la entidad ya tiene que estar, el área usuaria tiene que estar atenta. Ojo, ya el inspector tiene sus 5 días y a partir de aquí ya yo como entidad contabilizo, ¿no? A partir del sexto contabilizo lo que le corresponde a la entidad y tiene que emitir su resolución y también notificarla en el SEACE. Solo en el caso que ni el inspector ni la entidad emita pronunciamiento en estos 20 días hábiles, se da por aprobado lo que solicitó el contratista. Si aquí el contratista pidió 20, el inspector dijo 10, y la entidad de repente su revisión puede ser 5 días, puede ser, tiene todo, siempre y cuando lo que resuelva tiene que estar debidamente sustentado, ¿no? En la resolución que emite. Si el contratista no está de acuerdo con lo que ha resuelto la entidad, puede iniciar un medio de solución de controversia, que puede ser la conciliación, arbitraje o la JRD, ¿no? Entonces, esos son los plazos, procedimientos y requisitos que tienen que presentar. Responsabilidad del inspector o supervisor acá. Al contratista le piden solicitar, cuantificar y sustentar. Cuantifica. El contratista tiene que establecer los días que está pidiendo. 5, 10, 15, 20 días. Él es responsable del contratista, no del inspector o supervisor. Se ha dado caso que de repente el contratista olvidó, ¿no? Establecer los días. El inspector en su informe está estableciendo la cantidad de días que pide el contratista. No, es el contratista que tiene que cuantificarlo. Sustentar. No solamente basta esta anotación en el cuaderno de obra, no. Si estamos hablando, lo que regula justamente el reglamento es sustentar que ese trabajo que se ha paralizado, forma parte de la ruta crítica y esta ruta crítica se va a modificar, lo que tenemos que analizar, en este caso, primeramente el residente con el contratista que tienen que sustentar, esta partida, uno, demostrar que forman parte de la ruta crítica, otro, sustentar el análisis de las especificaciones técnicas de cada una de las partidas. ¿Por qué? Si ya hemos visto, ¿no? En la sesión anterior, que en las explicaciones técnicas prácticamente se establecen los procedimientos constructivos, se establecen los controles de calidad de una determinada partida, lo que tiene que determinarse es que en este periodo de 20 días que están pidiendo como ampliación de plazo, no se puede ejecutar ese procedimiento constructivo que está establecido en la especificación técnica, ¿no? Entonces tiene que sustentarlo. Y esto tiene que justamente revisar el inspector o supervisor, la especificación técnica que forma parte del expediente técnico, ¿no? Y así poder sustentar la posible aprobación de una solicitud de ampliación de plazo que pide el contratista. ¿Cuáles son los efectos de la modificación de plazo o de la ampliación de plazo que se aprueba? Con la actual ley ya quedó establecida el reconocimiento de un costo que anteriormente no se reconocía. Por lo general, en las ampliaciones de plazo solamente se reconocían mayores gastos generales variables, ¿no? A partir de enero del año 2016, en el reglamento de contrataciones del Estado, de la actual ley, se incluye el reconocimiento del contratista cuando se aprueba una ampliación de plazo, se le reconoce mayores gastos generales, vamos a empezar acá, mayores gastos generales variables y mayores costos directos. Ojo, mayores, ahora le incluyen mayores costos directos. Lo que antes no se reconocía. Entonces, pero con respecto a los costos directos, recordemos la estructura del presupuesto de la obra, que también estuvimos viendo en la sesión anterior. El presupuesto de la obra, su estructura es costos directos y costos indirectos, y también los impuestos de ley, ¿no?
Dentro de los costos directos están todos los costos relacionados con los trabajos que se van a realizar. Y los costos indirectos están relacionados con los costos de la empresa contratista para poder realizar estos trabajos, ¿no? Esas prestaciones. Entonces, de los costos directos, ahí tenemos todos los materiales, insumos, ¿no? Maquinaria, mano de obra, todo lo que se va a utilizar para la ejecución de la prestación contractual. Esto antes no se reconocía. Pero ahora, ¿qué cosa es lo que se reconoce dentro de las ampliaciones de plazo? Por lo general, lo que se está solicitando por parte de los contratistas en estas ampliaciones de plazo es el reconocimiento de la mayor cantidad de horas máquinas de alquiler de maquinaria o equipos, ¿no? Los equipos, porque estas maquinarias no son de su propiedad contratista, ellos alquilan también. Y si de acuerdo a su programación de ejecución de obra tienen, por decir, un alquiler de 30 días, ¿no? De la maquinaria, y si la obra queda paralizada por 20 días, esto le puede generar mayores costos a los contratistas, ¿no? 20 días más en alquiler de esa maquinaria. Entonces, lo que sí piden acá cuando se amplía un plazo, ¿no? Se va a reconocer estos mayores costos directos, pero estos costos directos tienen que estar debidamente acreditados. O sea, esos 20 días en exceso del alquiler de maquinaria tienen que acreditarse mediante ¿qué? Mediante comprobantes de pago, mediante facturas, mediante contrato que haya suscrito de repente este contratista ejecutor de la obra con su proveedor, ¿no? Que le presta que le alquila la maquinaria. Eso tiene que estar debidamente acreditado. Ahora, el reconocimiento de los gastos generales variables, acá no hay variación, es lo mismo que siempre se ha venido utilizando en la Ley de Contratación del Estado, ¿no? Se reconoce mayores gastos generales variables y para eso se tiene que determinar el gasto general variable diario. ¿Cómo determino el gasto general variable diario? De la estructura de la propuesta del contratista, se establece el monto del gasto general variable, ¿no? De su propuesta. Este gasto general variable, el monto total del gasto general variable, lo divido entre el número de días de ejecución de plazo. Estamos poniendo como ejemplo 350 días, ¿no? O sea, el monto del gasto general variable total lo divido en 350 días calendario y me sale, por decir, 5.000 soles diarios de gasto general variable diario, ¿no? Estos 5.000 soles de gasto general variable diario lo multiplico por los 20 días que estamos suponiendo que se aprueba la ampliación de plazo y esto es lo que se reconoce como gasto general variable, ¿no? Entonces, ahora son los dos costos que se reconoce a los contratistas por cada vez que se aprueba una ampliación de plazo. Ahora, miren cómo aquí dentro de lo que corresponde al efecto también de la ampliación de plazo, hace una consideración cuando se paralizan todos los trabajos, que podría ser considerado como una suspensión también, ¿no? Pero no, no es suspensión, ya hemos explicado qué cosa es una suspensión anteriormente. El reglamento dice, si como producto de esta ampliación de plazo se paraliza totalmente la obra, o sea, ¿qué es lo que ocurre? Están en plena ejecución de la obra y de un momento a otro se paraliza la obra, ¿no? Y se paralizan todos los trabajos. No da posibilidad de repente realizar otros trabajos. Entonces aquí se le reconoce al contratista los mayores gastos generales, pero esto van a ser los mayores gastos generales variables, podríamos considerar igual que acá, sí, pero la diferencia es que cuando hay una paralización total, estos mayores gastos generales variables tienen que estar debidamente acreditados, ¿no? Esta es la diferencia, cuando hay una paralización total, solamente se le van a reconocer mayores gastos generales, pero que tienen que estar debidamente acreditados. Como parte de los sustentos, también hay que analizar la evaluación de riesgos, ¿no? Que han originado la ampliación de plazo. Lo que le han incluido ahora el reglamento en esta última modificación de octubre de este año, ¿qué es lo que se establece? En el supuesto de reducción de prestaciones y que se incluya partidas de la ruta crítica en las reducciones, ¿no? De obra, y generan reducción de plazo, esto implica también la reducción de gastos generales variables, además de la reformulación de la programación de ejecución de obra y sus calendarios.
interesante esta última inclusión que han hecho en el reglamento, ¿no? Porque sí, sabemos nosotros que se aprueban adicionales de obra, y así como hay también presupuestos adicionales, hay también reducciones. Entonces, en este caso de las reducciones, también, y siempre y cuando esté relacionado con la ruta crítica, entonces aquí también tiene que modificarse la programación de ejecución de obras, ¿no? Y también se le descuenta todo el reconocimiento de esos gastos generales que están por. Pasamos ahora a las prestaciones adicionales de obra. Acá en esta parte, una vez que se aprueba la ampliación de plazo de obra, viene esta parte que les comentaba también al momento de analizar esta ampliación de plazo, ¿no? Una vez que se aprueba, el contratista tiene y le comunican la aprobación de esta ampliación de plazo. Supongamos que la aprobaron por 20 días, ¿no? Que hemos estado poniendo como ejemplo. El contratista tiene hasta 7 días calendarios para presentar su programación ya, en este caso su reprogramación de ejecución de obra, considerando los 20 días que le están otorgando por la ampliación de plazo. 7 días tiene el inspector supervisor para emitir su opinión con respecto a esta, ¿no? A esta nueva programación que presenta, y 7 días tiene calendario, la entidad para aprobar también esta nueva programación. Entramos en lo que corresponde a las prestaciones adicionales de obra. Primeramente, cuando las prestaciones adicionales son menores o iguales al 15%. Pero aquí, acá nos faltó ver una parte. Acá no está ya. Vamos a entrar primeramente a la definición de qué cosa es una prestación adicional. Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores te estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51. ¿Ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de 4 años, estamos certificando a miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Courier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.pe
certificado.edu.pe, todo en minúscula, todo corrido, sin espacio, para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tienes también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos, y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías: ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios. Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces, gracias, ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución en CAP, ¿no? 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.